No hay ninguna duda que la misión fundamental del católico es la de testimoniar a través de la vivencia de la fe. Recientemente, el arzobispo José Gómez de Los Ángeles escribió una columna muy bonita en la que explicaba que en el medio de la profunda tensión y división que existe actualmente en Estados Unidos camino a las elecciones de noviembre, y donde hay una tremenda hostilidad, y esto afecta a muchos católicos que o han tomado total partido por un lado o por el otro, o que se sienten confundidos respecto de esto de tomar partido, ¿no? Yo tengo mi propia opinión. En varias ocasiones he dicho que los católicos tenemos que pensar en votar, y que votar es un acto moral, es decir, que por quién votamos, cómo votamos, o si nos abstenemos de votar, tiene que ser producto de un discernimiento pensando en el bien común, no pensando en mis fobias, ¿no?, o en mis preferencias limitadas, sino en el bien común. Pero ese no es el tema acá. El tema es lo que el arzobispo Gómez dice respecto de la importancia que tiene recordar cuál fue el papel de los primeros cristianos. Los primeros cristianos, especialmente hablando de los apóstoles, transformaron el mundo entero testimoniando su fe. Y él dice, los católicos tenemos hoy en día que tener esa misma aspiración a no temer poner el mundo de cabeza, ¿no? Él utiliza esta expresión de cuán radical fue el cambio que trajo el cristianismo al universo, comenzando, digamos, por Europa, por el mundo occidental, pero globalmente. Y todo esto comenzó con unos humildes pescadores en Jerusalén, ¿no? Y esto nos da una idea de cómo la convicción profunda es la que principalmente cambia a la gente. Pero esta convicción hoy en día muchas veces significa también tomar posturas firmes que no pueden estar marcadas por la falta de caridad. Entonces, defender los derechos de los católicos, defender el bien común en el ámbito público, oponerse a cosas como el aborto, la equiparación de las uniones homosexuales con los matrimonios reales, las diferentes formas de aplicar la ideología de género, la oposición o el recorte de los derechos de los padres a decidir sobre sus hijos, o el recorte constante de la libertad religiosa bajo la excusa de la separación iglesia-estado. Eso obliga a que los católicos tomemos posturas firmes. Y para una persona como yo, para los que me han escuchado con anterioridad y tienen algún tiempo escuchándome, saben que yo tengo un temperamento que es un desafío constante para mí, para la caridad y para irme al cielo. Lo he dicho antes, lo reconozco también ahora. Pero esa no es razón para que un católico se abstenga de ser firme, enérgico e incluso proactivo, es decir, salir al encuentro con firmeza para denunciar el mal. Y no voy a utilizar aquí el ejemplo que es posible utilizar. No quiero utilizar aquí el ejemplo de Jesús en el templo empujando las mesas de los cambistas, o el ejemplo de numerosos santos que llamaron a las cruzadas, como San Bernardo de Claraval, o participaron en las cruzadas como San Luis Rey de Francia. Porque sé que en muchas ocasiones suena a una justificación y es legítimo decir, bueno, Alejandro, pero ni tú ni varios de los que se pelean, entre comillas, por los principios católicos o por la Iglesia son San Luis Rey de Francia o San Bernardo de Claraval, mucho menos nuestro Señor Jesucristo. Y es absolutamente cierto. Y esa es la razón por la cual no hago un argumento basado en esos ejemplos. Hago un argumento simplemente de razón. ¿Y por qué creo que es importante hacer este argumento de cómo la caridad no está en contradicción con la defensa de la verdad y con la defensa firme?
es porque la caridad y la verdad están íntimamente ligadas. Santo Tomás de Aquino ya lo explicaba, como en la teología católica uno no puede predicar la verdad sin la caridad, y viceversa. La caridad no es faltar a la verdad, y muchas veces se considera la caridad como un acto que es simplemente una expresión de bondad o de condescendencia con cualquier cosa que haga que una persona se sienta ofendida. Y hoy en día la ofensa, la victimización, están entre las cosas que más se utilizan para ir en contra de valores esenciales para la sociedad y valores esenciales para la cristiandad, para la iglesia. Y acá es muy importante distinguir las personas que pueden sentirse genuinamente víctimas de aquellos que las manipulan por razones ideológicas, porque los primeros tienen que ser acogidos y comprendidos, los segundos tienen que ser firmemente criticados. ¿A qué me refiero? En muchas ocasiones nosotros hemos visto personas que tienen problemas de identidad sexual, por ejemplo, que se declaran transgéneros, se declaran no binarios, se declaran homosexuales, lo que sea, y que muchas veces lo hacen de una manera dramática y piden que las leyes que rigen a la sociedad entera se adapten a ellos. Los testimonios de jovencitos que se identifican como transexuales en los directorios de escuelas públicas en Estados Unidos diciendo: déjenme ir al baño de acuerdo a mi género, quiero entrar al baño de mujeres a pesar de que soy un hombre que ya ha pasado la pubertad, ¿no?, que se encuentra bien adentro de la adolescencia, que no ha tenido un cambio quirúrgico, pero que quiere, por razones personales y completamente convencidas, entrar al baño de mujeres. Y lo dice con absoluta convicción, lo dice honestamente. Él cree en lo que dice, y esa persona tiene que ser atendida con absoluta compasión. Pero los ideólogos, como recientemente criticaba la madre Lucía Caram, por ejemplo, que manipulan a estas personas y dicen: no ven, tenemos que dejar que estas personas, que ustedes ven cuánto sufren, puedan ir a los baños de mujeres y en consecuencia terminar estableciendo leyes que son finalmente extremadamente abusadas y que tienen mucho más víctimas que esta pobre persona que está pidiendo comprensión, y que hay que dársela de una manera que no afecte al bien común. Pero las personas que manipulan eso son personas que tienen que ser firmemente criticadas, y defender la verdad tiene un costo. Hay que evitar utilizar lenguaje que sea deliberadamente ofensivo. Y ojo, acá digo deliberadamente ofensivo. Es decir, muchas veces cuando yo he criticado a algunas personas, veo que en los comentarios que ponen en redes sociales es: sí, esta persona además es gorda, es fea. No hay ninguna razón para atacar a esa persona porque sea gorda y fea, porque hay santos que son gordos y feos, ¿no? Y en consecuencia no hay ninguna razón para atacarlos con ninguna de esas características, con la intención de ir en lo que en la tradición del debate romano se llamaba con argumentos ad hominem, es decir, a la persona y no a los principios. Entonces los argumentos, las críticas tienen que ser a los principios, pero esos argumentos no pueden ser menos críticos, firmes, claros y enérgicos. Y allí es donde yo veo el problema con muchos hermanos católicos que dicen: no, Alejandro, no te pelees, no caigas en su juego. Nadie está cayendo en ningún juego. Lo que uno está haciendo es pagar el costo de decir la verdad. La gente se va a enojar, los ideólogos especialmente se van a enojar. Nunca voy a atacar a un muchacho o una muchacha que tiene algún tipo de confusión y que en su propio problema, en su propia patología, en su propia inmadurez,
genuinamente quiere que la ley cambie pensando en él o ella, genuinamente. Pero aquellos que lo que buscan es utilizar a estas personas para destruir el orden natural, esas personas tienen que ser profundamente criticadas, y los católicos que saben que esa es su función tienen que tomar esa postura. Un católico que en una reunión municipal, en una reunión en la escuela, se queda callado cuando alguien propone hagamos esto, cambiemos la ley, cambiemos las normas, es un católico que debe avergonzarse de lo que está haciendo, porque lo que está haciendo está mal. Y esto lo he visto con muchos hermanos hispanos en Estados Unidos que me dicen, por un lado, por ejemplo, una profesora católica, una profesora hispana que dice, Alejandro, en el colegio, en la escuela pública donde enseño, me están pidiendo que yo oculte a los padres de mis alumnos, que son todos menores de edad, el hecho de que decidan, oye, de ahora en adelante en la escuela quiero transicionar, ¿no?, de hombre a mujer o de mujer a hombre, y quiero que me llamen con otro pronombre, que me digan él en vez de ella, o viceversa, y que me traten con otro hombre. Ya no soy Angélica, soy Ángel, cosas de ese estilo. Obviamente, esta profesora tiene que velar por su seguridad laboral, pero no al costo de violar la norma y decir, bueno, yo voy a rezar el rosario, pero no voy a confrontar a estas personas. No, estas personas tienen que ser confrontadas, entre otras razones porque, por ejemplo, en el estado, en Estados Unidos, donde vive esta profesora que me hacía esta consulta, eso es ilegal. O sea, lo que estaban pidiendo los directores y las autoridades de esta escuela, de una escuela pública muy grande, era ir contra la ley escrita, pero más importante, contra la ley natural que reconoce que por algo se llama a alguien menor de edad y se establece la responsabilidad de los padres. No se le puede dar la espalda a los padres. Y cuando alguien defiende este tipo de principios y un católico está presente en cualquier ámbito público donde esto se defiende, el católico tiene la responsabilidad de hablar, tiene la responsabilidad de enérgicamente oponerse, porque la mayoría de los que predican estas normas antihumanas y anticristianas lo hacen con absoluta convicción, con energía y frecuentemente con odio, hablando de aquellos que se excusan en la religión, atacándonos directamente. Y nosotros no debemos responder atacándolos a ellos, pero sí atacando firmemente a las ideas. Y en consecuencia decir, no caigas en provocación, no pises el palito, todas esas expresiones que tenemos en español para básicamente justificar el no dar la cara, están mal, no son cristianas. Una vez más, estamos principalmente obligados por la caridad. Sobre eso no hay ninguna duda ni ninguna discusión. Pero es muy importante que entendamos que estamos desfigurando la caridad si la utilizamos como excusa para no decir la verdad. Especialmente cuando la verdad duele, cuando la verdad no es simpática, cuando la verdad no es aceptable. Decir que Jesucristo ama a todo el mundo es verdad. Y nos encanta decirlo, porque todo el mundo está contento. Pero decir que Jesucristo dice, por ejemplo, que quienes escandalizan a los niños, y toda la ideología de género está en eso, debería colgársele una rueda de molino, que eran unas ruedas enormes de piedra, y arrojarlos al mar, eso no es muy popular. Y eso también hay que decirlo. En consecuencia, tenemos que tener la conciencia, hermanos, de que hay un deber de decir la verdad y tenemos que estar dispuestos a saber que decir la verdad va a irritar gente, que no hay manera hoy en día, con la creciente hostilidad o indiferencia a los valores de la fe, que cuando esos valores se propongan y se defiendan, no haya gente que se vaya a enojar.
Y el católico que cree que allí donde la gente se enoja, hemos hecho mal, porque estamos, entre comillas, ofendiendo a alguien, se está olvidando de la esencia del cristianismo, que es precisamente ir contracorriente. Jesús murió por eso. No es porque fue un revolucionario, es porque no dio marcha atrás en las cosas que predicaba. Y muchas de ellas, para la cultura establecida y para la religión establecida, eran ofensivas hasta el punto de ser inaceptables. Jesucristo nunca ofendió a nadie en persona, pero al decir la verdad, muchas personas se sintieron ofendidas hasta el punto de querer matarlo, y tenemos que entender que esa es parte del ser cristiano. Que tengas un buen día.